Imagina por un momento que caminas por una cuerda floja, suspendida sobre un abismo de críticas, dudas y fracasos personales. Debajo de ti, el ruido del mundo intenta sacudirte. Arriba, el cielo de tus ambiciones parece inalcanzable. Dime, ¿qué es lo que te mantiene firme en esa cuerda? ¿Es el aplauso de los que te miran desde abajo? ¿O es algo que reside profundamente dentro de tus huesos? La mayoría de las personas caminan por la vida mendigando permiso para sentirse valiosas. Buscan en el reflejo de una pantalla o en la aprobación de un jefe la validación que su propio espíritu no puede darles. Pero hoy vamos a romper ese espejo. Bienvenido al Estoico Verde. Hoy no hablaremos de una confianza barata basada en frases motivacionales. Hoy vamos a forjar un escudo que ninguna tragedia, ninguna traición y ninguna crisis podrá atravesar. Vamos a hablar de la anatomía del Hegemonicon, tu centro de mando inexpugnable. Antes de entregarte las llaves de los 8 pilares, debes entender una palabra que cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Hegemonicon. Para los antiguos maestros de la Estoa, tu mente no es un caos de emociones sin control, es un reino. Y en el centro de ese reino existe una facultad rectora. Un general que decide qué entra y qué se queda fuera de tu paz mental. La autoconfianza no es sentir que todo saldrá bien, eso es ingenuidad. La verdadera confianza es saber, con una certeza gélida y absoluta, que pase lo que pase fuera, tu centro de mando seguirá intacto. Escucha bien las palabras de Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tu general interno es débil, cualquier comentario mediocre te destruirá. Si tu Hegemonicon es fuerte, el mundo puede prenderse fuego a tu alrededor, y tú seguirás caminando, con la calma de un dios entre cenizas. ¿Estás listo para dejar de ser un esclavo de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu propia seguridad? Comencemos con el primer pilar de tu escudo, el autoexamen. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro de emperadores, nos dejó una sentencia que debería estar grabada en la entrada de cada hogar. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Pero, ¿qué significa realmente ser dueño de uno mismo en el siglo XXI? Significa que cuando fallas, cuando pierdes ese empleo que creías seguro, o cuando esa persona te da la espalda, no permites que el evento defina tu esencia. El hombre común dice, soy un fracaso porque perdí mi trabajo. El estoico dice, he perdido un rol externo, una etiqueta que la sociedad me puso, pero mi capacidad de razonar, mi integridad y mi voluntad siguen intactas. La confianza real nace de desnudarte de tus títulos, de tu ropa cara y de tus logros pasados, y darte cuenta de que lo que queda, ese núcleo de conciencia pura, es suficiente. No eres lo que tienes, eres lo que decides hacer con lo que te queda cuando lo has perdido todo. Si pudieras medir cuánta energía desperdicias cada día intentando controlar lo incontrolable, te darías cuenta de por qué tu confianza está por los suelos. Epicteto abre su manual de vida con una verdad que golpea como un mazo. De las cosas que existen, algunas están bajo nuestro control y otras no. Parece simple, ¿verdad? Pero es la diferencia entre un hombre que vive en paz y un hombre que vive en una cárcel de ansiedad. Tu confianza se desmorona cuando pones tu valor en manos de los demás. En la opinión de tu vecino, en el algoritmo de una red social, en si esa persona decide amarte o no. Escucha bien, nada de eso te pertenece. La verdadera confianza, la prohairesis estoica, es tu capacidad de elección interna. Imagina a un arquero antiguo. Él pone toda su confianza en el proceso, en cómo tensa la cuerda, en la firmeza de su pulso, en la elección de la flecha perfecta. Pero una vez que la flecha sale de su mano, el viento puede desviarla. Un pájaro puede cruzarse en su camino, el objetivo puede moverse. El arquero estoico no basa su confianza en dar en el blanco. Él basa su confianza en que disparó con la perfección de un maestro. Si el blanco se mueve, su espíritu sigue intacto, porque su victoria no estaba en el resultado, sino en su excelencia personal. Dime, ¿estás disparando tus flechas con excelencia o estás llorando porque el viento no sopla a tu favor? Ahora que sabes qué controlar,
debemos hablar de dónde pones tu mirada. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En este siglo, tu atención es el recurso más valioso que tienes, y hay miles de empresas diseñadas para robártela y venderte inseguridades. La confianza se cultiva en el silencio de lo que eliges ignorar. El estoico construye lo que llamamos el muro de la ataraxia. Es un filtro mental que decide qué información merece cruzar el umbral de tu mente. Vives bombardeado por noticias alarmistas, por el ruido de un mundo que grita que no eres suficiente, si no tienes el último coche o el cuerpo perfecto. Pero eso es ruido. Son indiferentes preferidos, en el mejor de los casos. Filtrar el ruido no es ignorar la realidad, es priorizar tu propósito diario sobre el caos externo. Si permites que cualquier opinión mediocre ensucie tu templo mental, ¿cómo esperas tener la claridad para confiar en ti mismo? La confianza es un músculo que se atrofia cuando consumes basura emocional. Antes de pasar a la fortaleza de la resiliencia, detente un segundo. Mira tu vida hoy mismo. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales están realmente bajo tu control total? Si no puedes controlarlo, ¿por qué le permites robarte el sueño? Si estás encontrando valor en este entrenamiento para tu espíritu, suscríbete y activa la campana. No para nosotros, sino para recordarte cada día que tu camino hacia la virtud es una elección constante. Bienvenido a la resistencia contra la fragilidad. Escucha bien, porque aquí es donde la mayoría de las personas se quiebran. Séneca, el consejero de imperios, escribió en sus cartas a Lucilio una verdad que aún resuena. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Tú no construyes confianza en los días de sol y calma. La confianza se forja en la tormenta, cuando el viento te azota la cara y aún así decides dar el siguiente paso. Los estoicos tenían un concepto radical que hoy el mundo ha olvidado. Amor fati. No se trata solo de aguantar los problemas como un mártir. Se trata de amar tu destino tal como viene. Si pierdes algo, si te traicionan, si sufres una enfermedad, el estoico no dice, ¿por qué a mí? El estoico dice, esto es exactamente lo que necesitaba para probar mi virtud. Mira cada crítica dura en tu trabajo, no como una herida a tu ego, sino como una auditoría gratuita de tus puntos ciegos. La resiliencia no es ser de piedra, es ser como el fuego que usa todo lo que cae sobre él como combustible para arder con más fuerza. ¿Qué estás haciendo con los obstáculos de tu vida hoy? ¿Los estás dejando que te apaguen o los estás usando para iluminar tu camino? Existe un veneno silencioso que destruye la confianza desde adentro. La arrogancia. La confianza real es silenciosa. La arrogancia es ruidosa porque es frágil. Epicteto nos advirtió en sus discursos: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Si crees que ya lo has logrado todo, si crees que no tienes nada que mejorar, has dejado de crecer, y lo que no crece muere. La confianza estoica se basa en la humildad radical. Es la capacidad de decir, no lo sé, o me equivoqué, sin que tu mundo se desmorone. Un líder que admite ante su equipo que no tiene todas las respuestas, gana una autoridad que ningún tirano podrá igualar jamás. Porque su seguridad no viene de ser perfecto, viene de su compromiso innegociable con la verdad. Mantén siempre la mente de principiante. El sabio sabe que el conocimiento es un horizonte que se aleja, y en esa búsqueda constante encuentra una seguridad que los ignorantes nunca conocerán. Para entender la confianza definitiva debemos mirar a la historia. Se dice que Epicteto, cuando aún era un esclavo, fue sometido a tortura por su amo Epafrodito. Mientras su amo le retorcía la pierna con crueldad, Epicteto no gritó, no suplicó, no perdió la compostura, solo le advirtió con una calma gélida: se va a romper. Cuando el hueso finalmente crujió y la pierna se quebró, el filósofo solo añadió: no te dije que se rompería. Esa es la confianza estoica definitiva. Tu cuerpo puede ser destruido, tus posesiones pueden ser arrebatadas, tu reputación puede ser manchada por mentiras, pero tu voluntad, tu proairesis, permanece invicta, si tú así lo decides. Eres el dueño de tu asentimiento interno.
Nadie puede obligarte a pensar que eres menos de lo que eres, a menos que tú mismo entregues las llaves de tu reino. Estás dispuesto a defender tu fortaleza interna con la misma ferocidad con la que Epicteto defendió su verdad. Dime una cosa, ¿puedes sostenerle la mirada a tu propio reflejo cuando nadie te está observando? La confianza que el mundo ve es solo una fachada, si por dentro estás lleno de grietas de deshonestidad. Marco Aurelio nos dejó una brújula infalible. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. La verdadera confianza proviene de la ausencia de conflicto interno. Es lo que llamamos ataraxia, la paz que surge cuando tus acciones están alineadas con tus valores más profundos. Mantener una promesa difícil, aunque nadie te esté vigilando, fortalece tu músculo de autoconfianza interna. Cada vez que mientes para quedar bien, cada vez que traicionas tus principios por una ventaja rápida, estás cavando la tumba de tu seguridad personal. Un hombre íntegro no teme a la verdad, porque no tiene nada que ocultar. Su confianza no es una actuación para los demás, es un pacto sagrado consigo mismo. ¿Eres coherente con lo que predicas, o eres simplemente un actor interpretando un papel que te queda grande? Hay un monstruo que devora la confianza más rápido que cualquier fracaso: la envidia. En la era del scroll infinito, donde comparas tu detrás de escena con la película editada de los demás, es fácil sentir que no eres suficiente. Pero el estoico tiene un arma secreta: la gratitud táctica. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. La gratitud no es un sentimiento sentimental, es una estrategia de guerra para mover el foco de la carencia a la abundancia presente. La envidia nace de mirar lo que te falta. La confianza nace de reconocer las herramientas que ya tienes para construir tu destino. Haz este ejercicio esta misma noche. Antes de cerrar los ojos, anota 3 cosas que salieron bien, gracias a tus propias virtudes, a tu justicia, a tu templanza o a tu coraje. No agradezcas a la suerte. Agradécete a ti mismo por haber actuado como un hombre de bien en un mundo de caos. Vivimos en la era del agotamiento digital. Nuestra confianza sufre por la comparación constante, con vidas filtradas y éxitos de cartón piedra. El estoicismo te propone levantar el muro de la ataraxia contra la validación externa. Entiende que los likes de los demás, los comentarios de desconocidos y la fama pasajera son lo que los maestros llamaban indiferentes preferidos. Es agradable tenerlos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser la base de tu valor personal. Si tu confianza depende de un algoritmo, le has entregado las llaves de tu felicidad a una máquina fría. Recupera tu poder. Tu valor no se mide en clics, se mide en la firmeza de tu carácter, cuando el mundo apaga las luces y te quedas a solas con tu conciencia. Hemos llegado al último pilar de tu escudo, la llave que abre todas las puertas. Escucha las palabras de Epicteto en sus discursos. Solo los educados son libres. Muchos confunden la confianza con la arrogancia de creer que ya lo saben todo, pero la confianza real, la confianza estoica, es la seguridad de que tienes la capacidad de aprender cualquier cosa que el destino te ponga delante. El conocimiento expande el área de lo que puedes controlar. Cuando dedicas tiempo cada día a aprender una nueva habilidad, a entender cómo funciona el mundo o a profundizar en tu propia psicología, estás reduciendo el terreno de la incertidumbre. La ansiedad es el miedo a lo desconocido. La confianza es el dominio de lo que antes era un misterio. No te conformes con lo que eres hoy. Un estoico es un estudiante perpetuo de la vida. Su seguridad no nace de una posición estática, sino de su movimiento constante hacia la excelencia. ¿Qué has aprendido hoy que te haga un poco más libre que ayer? Regresemos por un momento a nuestro arquero. Ahora entiendes que su flecha no busca el centro de una diana de madera. Su flecha busca el centro de su propio carácter. Has aprendido a identificar tu hegemonicón, tu centro de mando. Has aprendido a separar lo que controlas de lo que no. Has aprendido a amar tu destino y a filtrar el ruido del mundo digital.
Tu escudo de autoconfianza no es una carga que debas llevar, es la piel de tu alma. Si aplicas estos 8 pilares, si dejas de mendigar aprobación y empiezas a dictar tus propias sentencias internas, te volverás inexpugnable. El mundo puede quitarte tu dinero, puede quitarte tu salud, puede incluso quitarte la libertad física, pero nadie, absolutamente nadie, puede quitarte la decisión de quién vas a ser frente a esa tragedia. Esa es la verdadera libertad. Esa es la confianza de un gigante. Este viaje termina aquí, pero tu entrenamiento apenas comienza. La teoría sin acción es solo entretenimiento para intelectuales, y tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para transformarte. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos 8 pilares es el que más necesitas fortalecer hoy mismo? Lee a los demás, apóyalos. Formamos una comunidad de hombres y mujeres que han decidido dejar de ser víctimas de la suerte para convertirse en dueños de su razón. Si este especial ha movido algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesite recuperar su fuerza. Recuerda siempre, tu centro de mando es tuyo y de nadie más. Mantén tu mirada firme, tu juicio claro y tu voluntad invicta. Soy el estoico verde. Nos vemos en el camino de la virtud.